Mientras el sol del Mediterráneo brillaba sobre el puerto deportivo más exclusivo de Ibiza, Rafael Campos bajó con aire arrogante de su Ferrari Roma. A sus 40 años, había construido un imperio inmobiliario de lujo valorado en más de 500 millones de euros, desarrollando complejos turísticos en localidades costeras desde Marbella hasta Saint-Tropez. Su perfecto bronceado, su traje de lino italiano sin una sola arruga y su reloj Patek Philippe, más caro que un departamento promedio en Madrid, transmitían exactamente el mensaje que quería dar. Era intocable, inalcanzable y superior. Según él, el mundo giraba a su alrededor. Su asistente personal, Eduardo Mora, un hombre tenso de 35 años que llevaba 5 años soportando los caprichos imposibles de Rafael, corría casi a toda velocidad para alcanzarlo mientras caminaba hacia los muelles flotantes donde estaba amarrado el nuevo superiate de Rafael, el Conquistador III. La obra de ingeniería naval alemana de 45 metros contaba con 5 lujosos camarotes, una tripulación de 8 personas y un precio superior a los 20 millones de euros, sin contar las obsesivas personalizaciones exigidas por Rafael. Rafael era un fanático del lujo ostentoso. Su propio lujo era lo importante, siempre y en cualquier lugar, sin importar las circunstancias. El capitán que he contratado puede llegar en cualquier momento, dijo Eduardo, mirando su tableta mientras esquivaba a los turistas que fotografiaban los impresionantes yates. Tiene referencias extraordinarias, certificados internacionales, experiencia en travesías atlánticas, continuó. No me importan las referencias. Le interrumpió Rafael con el tono despectivo que utilizaba cuando pensaba que alguien le hacía perder el tiempo con detalles innecesarios. Lo único que me importa es que pueda manejar este yate exactamente como yo le ordene, cuando yo lo ordene, sin cuestionar ninguna de mis decisiones. Queda claro, dijo. ¿Cuánto tiempo aguantarías a un tipo así? Por supuesto que queda claro, señor Campos, respondió Eduardo. Rafael subió a la cubierta del yate con pasos que resonaban con una autoridad innecesaria sobre el aluminio pulido. La cubierta principal brillaba bajo el sol. Este yate era su nuevo juguete favorito, otro símbolo de su imparable éxito, que incluía 3 propiedades en diferentes continentes, una flota de coches de lujo y un jet privado que utilizaba para sus viajes de fin de semana. Sin embargo, lo que realmente le gustaba a Rafael de este yate no era su ostentoso lujo ni su sistema de navegación de última generación. Era el hecho de que este yate representaba el poder absoluto sobre un pequeño mundo flotante en el que su palabra era, literalmente, ley. En tierra a veces tenía que negociar con las autoridades municipales o con sus rivales. Aquí en el mar sería indiscutible. Señor Campos, se oyó una voz femenina clara y profesional desde la cubierta superior. Soy Sofía Navarro, su nueva capitana. Solicito permiso para subir a bordo, dijo. Rafael levantó la cabeza y frunció el ceño inmediatamente. Desde la cubierta superior, bajaba por las escaleras una mujer de unos 32 años, cuyos movimientos reflejaban sus años de experiencia en la navegación. Llevaba un impecable uniforme marino blanco con insignias que indicaban sus avanzados certificados, el cabello rubio recogido en una práctica coleta y unos ojos azules que irradiaban una confianza profesional que a Rafael le resultó inmediatamente incómoda. ¿Es usted el capitán?, preguntó, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de la situación. Eduardo, contraté a un capitán, no a un capitán, respondió. Eduardo palideció ligeramente. Señor Campos, el capitán Navarro tiene las mejores referencias que he podido encontrar en España. Licencia de capitán de yate de primera clase, más de 15 años de experiencia marítima, navegación en condiciones de tormenta en el Atlántico Norte, respondió. Pero Rafael no estaba muy satisfecho con la situación. No me importa su currículum, dijo Rafael interrumpiendo la explicación con un gesto impaciente de la mano. Se volvió hacia Sofía con una expresión que mezclaba incredulidad y un desdén que apenas podía ocultar. Escucha, estoy seguro de que es muy competente manejando pequeñas embarcaciones turísticas o sirviendo bebidas a turistas en excursiones de snorkel, pero este yate es más caro que una mansión en Beverly Hills. No voy a confiar algo tan valioso a una mujer que probablemente no sabría manejar nada más grande que una barca de remos, dijo. Para Rafael el yate era muy valioso, al igual que el resto de sus vehículos. El silencio que siguió fue tan denso que Eduardo sintió que se podía cortar con un cuchillo. Sofía Navarro miraba a Rafael con total imparcialidad, sin mostrar el enfado o la sumisión que él esperaba. A lo largo de sus 15 años de carrera, en un ámbito dominado por los hombres, había escuchado muchas veces ese tipo de comentarios de hombres que daban por sentado que, independientemente de su experiencia real, ella quedaba automáticamente descalificada por su género. Señor Campos, dijo Sofía con voz tranquila pero autoritaria, que no dejaba lugar a discusión. Tengo licencia de capitán de yate de 500 toneladas de peso bruto. He navegado en diversos barcos,
desde pequeños veleros de regata hasta superiates de 60 metros. He cruzado el Atlántico 4 veces, he navegado por el Mediterráneo en todas las estaciones, incluidas las tormentas invernales que hunden los barcos mal gestionados, y tengo certificados de navegación en situaciones de emergencia, salvamento marítimo y operaciones en aguas internacionales, dijo. Según Sofía, tenía la autoridad, los conocimientos y la experiencia necesarios para manejar ese yate. Hizo una pausa y siguió mirándolo fijamente, sin pestañear. Sin embargo, si le incomoda confiarme su yate por mi género, puedo recomendarle a varios capitanes competentes, aunque no tan experimentados como yo en embarcaciones de esta clase, dijo. No quería discutir con Rafael de ninguna manera. Ya se había enfrentado a esa actitud antes. Era una situación que le resultaba familiar. Rafael sintió ira en su pecho. No estaba acostumbrado a que le ofrecieran alternativas cuando expresaba su descontento. Estaba acostumbrado a que la gente se disculpara, se retractara de sus palabras y hiciera lo que fuera necesario para calmarlo. Su género no me molesta, mintió. Lo que me molesta es gastar 50.000 euros al año en el sueldo del capitán y darme cuenta de que probablemente he contratado a alguien que ha sido nombrado para este puesto más por la cuota de diversidad que por su verdadero talento, dijo menospreciando a Sofía. Eduardo intervino desesperadamente. Señor Campos, le aseguro que el capitán Navarro ha sido seleccionado exclusivamente por su mérito. De hecho, al revisar su historial, vi que ha competido profesionalmente en regatas internacionales y quiso continuar, pero Rafael se echó a reír y dijo, «¿Regatas? Son veleros pequeños que dan vueltas en círculos. Eso está muy lejos de manejar un yate de 45 metros con motores diésel que cuestan más que toda tu vida», dijo. Sofía respiró hondo, y como le había enseñado su mentor años atrás, cuando se enfrentaba a capitanes misóginos en puertos de todo el mundo, contó hasta 10 en su mente. Tenía dos opciones, mantener la cordura y marcharse con dignidad, o quedarse y demostrarle a ese hombre arrogante lo equivocado que estaba. La primera opción era la más sensata, la segunda, la más tentadora. «Señor Campos», dijo finalmente, «tiene dudas evidentes sobre mis habilidades basándose únicamente en mi género. Le propongo una solución sencilla. Déjeme demostrar mis habilidades. Denme 2 horas. Llevaré este yate desde este puerto hasta mar abierto, realizaré maniobras de navegación estándar y lo traeré de vuelta a este muelle sin un solo rasguño. Si fracaso en cualquier aspecto, me iré sin cobrar. Si tengo éxito, honrará el contrato firmado por su asistente y me mostrará el respeto profesional que merezco», dijo. Era una decisión difícil. Tenía que entregar el yate de $1 millón al capitán. Rafael observó a esta mujer que se atrevía a desafiarlo en su propio yate. Había algo en su postura, en su mirada, que le recordaba a los rivales empresariales a los que había aplastado financieramente a lo largo de los años. Tenían esa irritante confianza en sí mismos de las personas que consideran que sus verdaderas habilidades son más importantes que su posición en la jerarquía social. «De acuerdo», dijo lentamente, mientras se le ocurría una idea. «Pero hagámoslo más interesante. Si puedes hacer lo que dices, no solo te daré el trabajo de capitana con el salario acordado, te daré algo más», dijo. Poco a poco la tensión en la sala iba aumentando, pero nadie se daba cuenta del todo. En breve, todos serían testigos de muchas cosas. «¿Cómo qué?», preguntó Sofía con cautela, al percibir el tono de voz de alguien que estaba a punto de hacer una oferta que le parecía imposible de cumplir. Rafael sonrió con esa expresión despiadada que había perfeccionado en las salas de reuniones cuando estaba a punto de acabar con la posición negociadora de alguien. «Si puedes utilizar este yate tan bien como dices, si realmente me impresionas con tu talento, no solo serás mi capitán, te daré un 5% de participación en mi próximo proyecto inmobiliario en la costa portuguesa. Este proyecto tiene un valor de 100 millones de euros. Tus acciones valdrán 5 millones de euros», dijo. Era una cantidad increíble de dinero para Sofía. Eduardo casi se le cae la tableta. «Señor Campos, esto», quiso continuar. «Cállate, Eduardo. Le estoy haciendo una generosa oferta a alguien que confía excesivamente en sus limitadas habilidades». Rafael se volvió hacia Sofía. «Pero si fracasas, si demuestras que no sabes manejar un yate de este tamaño, no solo te irás sin sueldo. Además, firmarás un acuerdo de confidencialidad en el que te comprometerás a no hablar nunca de este asunto. No puedo permitirme la reputación de contratar a capitanes incompetentes, aunque sea de forma temporal», dijo. Sofía sintió ira en su pecho, pero gracias a los años de disciplina profesional, controló cuidadosamente su enfado. Este hombre no sabía quién era ella, no sabía lo que había logrado, y ella estaba a punto de darle la lección más cara de su vida. «Acepto tus condiciones», dijo con determinación. «Pero añado una más», dijo Sofía. «No estás en posición de añadir condiciones,
dijo Rafael con su tono cruel y divertido. Las peticiones de Sofía no le importaban en absoluto. Para Rafael solo importaban sus propios deseos. Cuando tenga éxito, y lo tendré, delante de su equipo y de todos los presentes, admitirá públicamente que ha evaluado mi talento basándose en prejuicios de género en lugar de en pruebas reales de mi capacidad. Y en el futuro, prometerán evaluar a los candidatos cualificados sin tener en cuenta su género, dijo Sofía. Esa petición era demasiado para Rafael. Esta vez Rafael soltó una carcajada sincera. ¿Quieres humillarme públicamente basándote en una premisa totalmente ficticia, como que una mujer puede navegar mejor que cualquier hombre al que yo pueda contratar? De acuerdo, lo acepto. Pero quiero que recuerdes que, cuando este trabajo haya terminado y hayas demostrado que no sabes lo que haces, tendrás la oportunidad de marcharte con dignidad. Pero en lugar de eso has preferido humillarte públicamente, dijo. Necesito tener acceso completo a todos los sistemas del yate, dijo Sofía, ignorando su comentario. Navegación, propulsión, sistemas de seguridad, todo, añadió. Sofía estaba muy segura de sí misma. Sabía que podía hacerlo. Pero había una persona que no lo sabía, y esa persona era Rafael. En unos momentos estaba a punto de sufrir el shock de su vida. Eduardo te dará acceso a todo lo que necesites. Tienes 2 horas desde el momento en que salgamos del puerto, dijo Rafael. Hay algo más, añadió Sofía. Quiero que tú y todos los demás a bordo llevéis chalecos salvavidas durante toda la travesía. Es el protocolo de seguridad estándar, dijo. Chalecos salvavidas, se burló Rafael. No vamos a cruzar el océano, solo daremos un pequeño paseo, dijo. Este protocolo no es negociable, insistió Sofía, dejando claro con su tono de voz que no había lugar para discusiones. Si no están dispuestos a cumplir con los procedimientos básicos de seguridad, no podré continuar con el espectáculo, dijo. Antes de que Rafael estallara, Eduardo intervino rápidamente. Señor Campos, técnicamente tiene razón. Las normas marítimas exigen que la tripulación y los pasajeros lleven chalecos salvavidas en maniobras que se salgan de la navegación estándar, explicó. Rafael miró a Eduardo y Sofía y reconoció que tenían razón. De acuerdo, que todo el mundo se ponga el chaleco salvavidas, pero que merezca la pena el tiempo que voy a perder, dijo. Rafael no creía en absoluto que Sofía fuera capaz de lograrlo. Los siguientes 15 minutos transcurrieron en un frenesí de preparativos. Sofía examinó minuciosamente todos los sistemas del yate, verificó los controles, comprobó los niveles de combustible y revisó los sistemas de navegación. Sus manos se movían con seguridad sobre los complejos paneles de control, mientras sus ojos escaneaban las pantallas a una velocidad que delataba sus miles de horas de experiencia real. Eduardo la observaba con admiración. Había contratado a Sofía porque, tras investigar a fondo, había descubierto que no solo era extremadamente competente, sino que también era una figura legendaria en ciertos círculos náuticos. Lo que no le había dicho a Rafael, porque sabía que no le daría importancia, era que Sofía Navarro había sido campeona del mundo juvenil de vela a los 19 años. Había participado en la Volvo Ocean Race, una de las regatas más duras del mundo, y durante los últimos 10 años había sido capitana de yates para algunas de las familias más ricas de Europa, ganándose no solo una gran competencia, sino también una reputación extraordinaria. «Listos para zarpar», anunció Sofía finalmente desde el puente. «Señor Campos, si lo desea, puede verlo desde el salón principal o quedarse conmigo en el puente para ver cómo se maneja un yate de esta clase», dijo. «Estaré aquí», respondió Rafael mientras subía las escaleras que llevaban al puente. «Quiero ver de primera mano cómo fracasa», continuó con su tono despectivo, «pero en breve se enfrentaría a toda la realidad». «Como usted quiera», dijo Sofía. Sofía se comunicó por radio con las autoridades portuarias para solicitar permiso para atracar. Su voz era profesional y clara, y utilizaba la terminología adecuada. Cuando obtuvo la autorización, comenzó el proceso de atraque con la ayuda del personal del puerto. Los motores diésel del Conquistador 3O comenzaron a funcionar con un profundo rugido que se sentía más que se oía. Sofía ajustó los controles de propulsión con movimientos precisos y equilibró la fuerza de empuje para hacer retroceder el enorme yate sin chocar con los barcos vecinos amarrados a menos de 2 metros a cada lado. Rafael observaba con expresión crítica, esperando ver la vacilación, la incertidumbre y el pánico inevitable cuando se diera cuenta de que estaba fuera de su alcance. Pero lo que vio fue absoluta competencia. Sofía manejaba los controles como si fueran una extensión natural de sus manos. Cada ajuste era preciso. Cada comando se daba con la seguridad que da la profunda experiencia. El yate se deslizó hacia atrás, perfectamente centrado entre los muelles laterales. Al alejarse del muelle, Sofía giró y alineó el yate con la salida del puerto.
Todo el proceso duró menos de 5 minutos y se llevó a cabo con tanta suavidad que es probable que nadie a bordo se diera cuenta de que se estaban moviendo. Todo avanzaba de manera muy profesional. Sofía se movía con seguridad. «Comienza la navegación hacia mar abierto», anunció Sofía, mientras el yate aceleraba lentamente. «La velocidad de navegación será de 15 nudos hasta salir de la zona del puerto. Luego, para la demostración de maniobras aumentaré a 25 nudos a velocidad de crucero», dijo. Rafael no respondió. Estaba ocupado asimilando que esta mujer, a la que hasta ahora había considerado incompetente, estaba haciendo exactamente lo que había prometido. Estaba viviendo el shock de su vida. Se preguntaba cómo era posible que una mujer pudiera manejar un yate tan enorme de esa manera. Pero había tantas cosas que desconocía. Mientras se dirigían hacia la salida del puerto, pasando junto a los megayates amarrados que hacían parecer modesto incluso al conquistador tercero, Eduardo se acercó silenciosamente a Rafael. «Señor Campos», susurró, «hay algo que no le he contado sobre la capitana Navarro». «¿Qué?», preguntó Rafael. «Ganó la Copa del Rey 3 veces consecutivas. Fue la mujer más joven en completar una vuelta al mundo en solitario, y durante 5 años fue capitana del yate privado de la familia real de Mónaco». Rafael miró a Eduardo con los ojos entrecerrados de forma amenazante. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó. La noticia le había dejado en estado de shock. Se detuvo un momento y pensó en cómo se había comportado con él. «Intenté decírselo varias veces, señor. Cada vez usted me interrumpió diciendo que las referencias no importaban», respondió. Sofía sonreía levemente en el puente. Sabía muy bien qué tipo de conversación se estaba desarrollando a sus espaldas. Había vivido esa escena suficientes veces como para reconocer perfectamente el momento en que los hombres arrogantes, basándose en suposiciones estúpidas, empezaban a subestimar por completo a alguien. Cuando el Conquistador 3 finalmente salió de la zona portuaria y se adentró en mar abierto, Sofía aumentó ligeramente la velocidad. El yate respondió de inmediato y aceleró con una potencia controlada que hizo vibrar la cubierta bajo sus pies. 25 nudos. El Mediterráneo se extendía ante ellos con un azul infinito bajo el cielo despejado de la tarde. «Ahora voy a mostrarles las maniobras de navegación estándar», dijo Sofía, con la mirada fija tanto en los instrumentos como en el horizonte. En primer lugar, a velocidad de crucero manteniendo el equilibrio y sin perder el control, un giro de 180 grados. Mientras Sofía giraba el timón con movimientos fluidos pero decididos, Rafael se agarró instintivamente al respaldo del asiento del capitán. El enorme yate, inclinándose ligeramente hacia el interior del giro, tal y como debía, dibujó un arco perfecto en el agua mientras cambiaba completamente de dirección. No hubo sacudidas repentinas, ni correcciones hechas con pánico. Solo hubo un control absoluto. «Ha sido un giro de radio mínimo», explicó Sofía con tono profesional, como si diera una clase. «Para un yate de este tamaño y peso, realizar este giro sin perder velocidad ni equilibrio requiere comprender perfectamente la dinámica de la embarcación, prever la resistencia del agua y ajustar constantemente la propulsión para compensarla. Cualquiera puede girar un barco», murmuró Rafael, pero su tono de voz se había alejado un poco de su anterior arrogancia. «Cierto», asintió Sofía sin mirarlo. «Ahora les mostraré cómo navegar con precisión. Eduardo, ¿puedes lanzar ese flotador inflable al mar a unos 50 metros de distancia?», preguntó. Eduardo miró a Rafael en busca de aprobación. Rafael asintió con la cabeza. Eduardo bajó a la cubierta y lanzó el salvavidas naranja brillante al mar. El salvavidas flotaba visiblemente sobre el agua azul oscuro. «Voy a hacer una aproximación de rescate», anunció Sofía. «Esto simula el rescate de una persona en el agua. La maniobra requiere acercarse al objetivo contra el viento y la corriente, mantener la velocidad suficiente para mantener el control, pero sin acelerar tanto como para crear olas peligrosas, y detener la embarcación a una distancia que permita al bote de rescate alcanzar el objetivo justo a popa». Rafael, aunque no quería, ahora observaba con verdadero interés. Había visto esta maniobra realizada por capitanes profesionales durante demostraciones de seguridad en otros yates. Como era sabido, esta maniobra era difícil. El margen de error era muy pequeño. Sofía calculó mentalmente el viento, la corriente y la deriva del yate. Redujo gradualmente la velocidad al acercarse al flotador desde un ángulo específico, que Rafael reconocía como el enfoque de rescate estándar de sus cursos de seguridad. Sus manos ajustaban constantemente los controles con micromovimientos que compensaban factores que ni siquiera Rafael podía percibir. El yate se deslizó hacia el flotador con una precisión que parecía imposible para un objeto tan grande. Cuando se detuvo por completo, el flotador se encontraba exactamente a 2 metros de la escalera de baño de popa, una posición perfecta para el rescate. Tiempo total transcurrido desde el inicio de la maniobra hasta el rescate, 2 minutos y 15 segundos,
informó Sofía. La norma internacional de seguridad marítima exige menos de 5 minutos. Eduardo, puedes recuperar el salvavidas. Eduardo bajó y recogió el salvavidas, sin poder ocultar su expresión de asombro. Rafael permaneció en silencio, procesando rápidamente en su mente el significado de lo que acababa de presenciar. No había sido suerte, era una habilidad de talla mundial. ¿Hay algo más que quieras ver?, preguntó Sofía, mirándolo directamente por primera vez desde que habían salido del puerto. ¿O ya he demostrado suficientemente mi competencia? Rafael odiaba admitir que se había equivocado. Era una de las cosas que más detestaba en el mundo. Sin embargo, ni siquiera su enorme ego podía negar las pruebas que acababa de presenciar. Ha sido suficiente, logró decir, sintiendo cada palabra como si le estuvieran sacando una muela sin anestesia. Suficiente, repitió Sofía, levantando las cejas. Señor Campos, acabo de realizar 3 maniobras que la mayoría de los capitanes, ni siquiera con décadas de experiencia, serían capaces de hacer con tanta precisión. Suficiente es una palabra que se utiliza cuando alguien cumple con las expectativas mínimas. Lo que acaba de presenciar va mucho más allá de los estándares razonables. Está siendo arrogante, respondió Rafael, pero ya no tenía ganas de criticar. Expresar hechos verificables no es arrogancia. Antes de ser capitán profesional, navegué durante 10 años en regatas. Gané 3 campeonatos internacionales. A los 26 años di la vuelta al mundo en solitario. He sido capitán de yates para familias reales, multimillonarios tecnológicos y propietarios de flotas comerciales. Todos ellos me contrataron después de comprobar la competencia que acabo de demostrarte. Rafael sintió algo que rara vez experimentaba. Verdadera vergüenza. Había juzgado a esta mujer únicamente por su género. Había asumido sin pruebas que era incompetente, y le había planteado un desafío diseñado para humillarla. Pero eso solo había puesto de manifiesto su propia ignorancia. Eduardo, dijo finalmente sin apartar los ojos de Sofía, ¿qué más me has contado sobre el capitán Navarro? Eduardo miró su tableta con una pequeña sonrisa que intentaba ocultar. En sus años de competición, se ganó el apodo de Tormenta porque navegaba mejor que la mayoría de los capitanes en condiciones de tormenta. Tiene un récord de velocidad imbatido desde hace 5 años en la ruta Barcelona-Palma. Además es instructor certificado por la Escuela Internacional de Navegación, donde enseña técnicas avanzadas de navegación a futuros capitanes. En resumen, intervino Sofía, soy el tipo de capitán que necesita para un yate de esta clase, y si hubiera leído el currículum que le envió Eduardo, lo habría comprendido en 30 segundos con solo mirar mi aspecto. Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto de decepción que rara vez permitía que otros vieran. Tienes razón, y odio admitirlo más de lo que puedas imaginar. Lo sé, respondió Sofía, sin mostrar especial simpatía. Hombres como tú me han dicho toda mi vida que no pertenezco a los barcos, que mi lugar está en casa, que la navegación es cosa de hombres. Llevo 15 años intentando demostrarles que se equivocan. Lo que hace que tu actitud sea especialmente molesta es que no es nada nuevo. Es solo la última versión del mismo viejo prejuicio. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Rafael en tono defensivo. Una disculpa detallada. Que confiese públicamente que soy un dinosaurio misógino. Quiero exactamente lo que acordamos, respondió Sofía con voz firme. Quiero el puesto de capitán con el respeto profesional que me merezco. Quiero el 5% del proyecto portugués que me prometiste. Y quiero que admitas públicamente que me juzgaste injustamente basándote en prejuicios y no en pruebas. El 5% de las acciones vale 5 millones de euros, dijo Rafael. Era una oferta que hice asumiendo que fracasarías. Eso demuestra lo dispuesto que estás a arriesgar millones cuando estás seguro de tener razón, dijo Sofía. Pero un trato es un trato, yo lo cumplí. Ahora tú también hazlo. Eduardo intervino amablemente. Señor Campos, técnicamente ha cumplido todas las condiciones del acuerdo. Y hay 3 testigos, yo, el funcionario del puerto que supervisó nuestra salida y las grabaciones de las cámaras de seguridad del yate, que grabaron todo el espectáculo. Rafael miró a ambos y admitió que había sido derrotado en todos los frentes. Podría negarse a cumplir el acuerdo, podría utilizar su poder y sus abogados para eludir su cumplimiento, pero eso lo convertiría en algo que odiaba aún más que equivocarse, un hombre que no cumple su palabra. De acuerdo, dijo finalmente, el trabajo es tuyo, capitán del Conquistador Terés, con el salario completo según el contrato, y tendrás un 5% de participación en el proyecto de Portugal. Eduardo preparará los documentos legales y la declaración pública, insistió Sofía. Rafael respiró hondo. Cuando regresemos al puerto, delante de Eduardo y del resto de la tripulación, confesaré que evalué tu talento basándome en mis prejuicios de género y que me equivoqué por completo. ¿Estás contenta? Es un comienzo, respondió Sofía.
Ahora, si me lo permiten, tengo que llevar este yate de vuelta al puerto y amarrarlo perfectamente para completar mi demostración. El viaje de vuelta transcurrió en un tenso silencio. Rafael se quedó en el puente observando cómo Sofía navegaba con la misma implacable competencia que había demostrado durante todo el viaje. Eduardo preparaba en su tableta los documentos que formalizarían el acuerdo que probablemente Rafael lamentaría durante años. Al acercarse al puerto, Sofía realizó la maniobra de atraque con una precisión que la hacía parecer fácil. Alineó el yate perfectamente con el lugar de atraque, compensó el aumento del viento lateral en su ausencia y colocó el Conquistador 3 exactamente en su lugar anterior sin tocar ningún otro barco. Cuando los motores finalmente se detuvieron y se amarraron las amarras, Sofía se volvió hacia Rafael con una expresión profesional pero poco amistosa. La demostración ha terminado. Su yate está exactamente donde lo dejamos, sin un solo rasguño, y todos los sistemas funcionan perfectamente. He cumplido con mi parte del trato. Rafael asintió lentamente con la cabeza. Lo ha hecho. Ahora yo haré lo que me corresponde. Bajaron a la cubierta principal, donde varios miembros de la tripulación contratados previamente esperaban para conocer a su nuevo capitán. Eran 4, el primer oficial Marco Ruiz, la ingeniera jefe Carmen Delgado, y 2 marineros, José y Ana. Les pido a todos su atención, comenzó Rafael, con una voz que oscilaba entre la autoridad y la humildad. Quiero presentarles oficialmente a la capitana del Conquistador 13, Sofía Navarro. Cuando llegó esta mañana, la juzgué por su género, no por sus extraordinarias cualidades. Supuse que era incompetente sin tener pruebas, y le planteé un desafío diseñado para humillarla, pero eso solo puso de manifiesto mi propia ignorancia y mis prejuicios. La tripulación intercambiaba miradas de asombro. No esperaban que alguien como Rafael hiciera una confesión así. La capitana Navarro ha demostrado unas habilidades de navegación que superan todos los estándares que puedo establecer razonablemente, continuó Rafael, con dificultad para pronunciar cada palabra. Es sin duda una de las capitanas más competentes del Mediterráneo, y ustedes tienen la oportunidad de trabajar bajo su mando. Espero que todos le muestren el respeto profesional que se merece, algo que yo no supe hacer al principio. Sofía asintió con la cabeza. Gracias, señor Campos. Ahora, si me lo permiten, tengo que reunirme con mi tripulación para discutir los procedimientos operativos estándar, las rotaciones de guardia y los preparativos para nuestro primer viaje. Durante las semanas siguientes, Rafael observó de lejos cómo Sofía transformaba el funcionamiento del Conquistador 13. Estableció estrictos protocolos de seguridad, formó personalmente a cada uno de los miembros de la tripulación y realizó varios viajes costeros en los que demostró una y otra vez su extraordinaria competencia. Los invitados que Rafael invitaba al barco para impresionarlos con sus negocios inmobiliarios no dejaban de comentar la profesionalidad de la capitana. Muchos expresaban su sorpresa al ver que una mujer estaba al mando de un yate tan impresionante. Pero después de zarpar con ella, todos, sin excepción, quedaban completamente convencidos de su talento. Un mes después del primer desafío, Rafael se enfrentó a una crisis importante en su proyecto en Portugal. El contratista principal había subestimado gravemente las dificultades de la construcción en la zona costera, los costos se habían incrementado en un 40% por encima del presupuesto, y el calendario corría el riesgo de sufrir un retraso de 6 meses. Eduardo informó de la situación con expresión seria. Señor Campos, tenemos que tomar decisiones importantes sobre el proyecto. Si no encontramos una solución rápidamente, podríamos perder los compromisos de preventa que garantizan la financiación. Convoca una reunión urgente con el equipo de desarrollo, ordenó Rafael. Necesitamos expertos en ingeniería costera, alguien que entienda de construcción marítima. Disculpen, intervino Sofía, que estaba examinando las cartas náuticas en el salón del yate. No he podido evitar escuchar. ¿Tienen algún problema con la construcción en la zona costera? Rafael se volvió sorprendido. Es un problema de ingeniería complejo que no te incumbe. Antes de ser capitana profesional, dijo Sofía, dejando a un lado los mapas, estudié ingeniería naval. Parte de mi formación incluía el diseño de estructuras marítimas, la gestión de la erosión costera y la construcción en entornos con alta salinidad. He sido consultora en varios proyectos de desarrollo costero en el Mediterráneo. Rafael la miró con una nueva admiración, pero también con incredulidad. ¿Por qué no lo has dicho antes? Porque me contrataste como capitana, no como asesora de ingeniería. Pero si tienes dificultades con la construcción costera, puedo ofrecerte puntos de vista que tu equipo actual no está teniendo en cuenta. Eduardo intervino con entusiasmo. Señor Campos, si tenemos en cuenta que el capitán Navarro tiene un 5% de participación en el proyecto, técnicamente tiene interés en que éste tenga éxito. Rafael lo evaluó rápidamente.
Su orgullo le decía que rechazara la ayuda de la mujer que lo había humillado tanto hacía un mes, pero como hombre de negocios, sabía que necesitaba toda la experiencia disponible para salvar un proyecto de 100 millones de euros. De acuerdo, dijo finalmente. Revisen los planos del proyecto y los informes de ingeniería. Si tienen sugerencias viables, las escucharé. Durante las 2 semanas siguientes, Sofía trabajó con el equipo de desarrollo de Rafael y aplicó sus conocimientos sobre estructuras marítimas a los retos del proyecto. Identificó varios problemas que el equipo original había pasado por alto. Propuso soluciones innovadoras para la gestión de la erosión y sugirió cambios en el diseño que reducirían los costos sin comprometer la calidad. Cuando presentó sus recomendaciones a todo el equipo, incluidos los contratistas escépticos que inicialmente habían rechazado sus ideas, demostró con cálculos detallados y ejemplos de proyectos similares que sus soluciones no solo eran viables, sino que eran superiores a los planes existentes. El proyecto en Portugal se salvó. Los costos se mantuvieron un 15% por debajo del presupuesto revisado. El calendario se redujo en 3 semanas. Cuando los compradores vieron los innovadores diseños, que mejoraban tanto la funcionalidad como la estética, aumentaron las preventas. 6 meses después del primer reto relacionado con el yate, Rafael llamó a Sofía a su oficina en la costa. Cuando llegó a la oficina, se encontró con los documentos preparados sobre su escritorio. Estos son los documentos que actualizan su participación en el proyecto de Portugal, explicó Rafael. Gracias a sus aportaciones de ingeniería, el valor estimado del proyecto ha aumentado un 30%. Su participación del 5% ahora vale aproximadamente 8 millones de euros en lugar de 5. Sofía examinó los documentos con atención. Esto es más de lo que se acordó inicialmente. Es justo, respondió Rafael. Salvaste el proyecto. Te mereces una parte proporcional del éxito obtenido. ¿Quién eres y qué has hecho con ese hombre arrogante que me desafió hace 6 meses? Preguntó Sofía con una pequeña sonrisa. Rafael se rió, sin la crueldad que antes caracterizaba su risa, con un tono sincero. Ese hombre aprendió a costa cara el precio de los prejuicios. Juzgar a las personas basándose en suposiciones estúpidas no solo es moralmente incorrecto, sino que también resulta comercialmente absurdo. Es una forma de verlo, admitió Sofía y firmó los documentos. Hay algo más, añadió Rafael. Estoy ampliando mi empresa. Voy a abrir una nueva división centrada en el desarrollo sostenible de las costas. Necesito a alguien que entienda tanto de ingeniería naval como de realidades comerciales. Quiero ofrecerte el puesto de directora técnica. Sofía lo miró con sorpresa. Ya trabajo para ti como capitana. Seguirás desempeñando ese papel, pero se le añadirá la responsabilidad de supervisar los aspectos técnicos de todos nuestros futuros proyectos costeros. Tu salario será bastante alto. Recibirás acciones y tendrás voz y voto en las decisiones de desarrollo. ¿Por qué? Porque eres inteligente, porque tienes una experiencia única y porque al fin y al cabo he aprendido que contratar a las personas más competentes, independientemente de su apariencia o género, es la única forma de crear una empresa realmente extraordinaria. Sofía pensó en la oferta. Acepto, pero tengo condiciones. Quiero que esta empresa tenga una política oficial contra la discriminación de género. Quiero programas de mentoría para mujeres en áreas dominadas por hombres, y quiero que donen parte de las ganancias a organizaciones que apoyan a las mujeres que siguen carreras en STEM y marítimas. Rafael le tendió la mano. Trato hecho. Bienvenida, directora Navarro. Mientras sellaban su nueva asociación con un apretón de manos, ambos pensaron en cómo un momento de arrogancia y desafío despiadado se había convertido en una asociación que beneficiaría no solo a ellos mismos, sino también a innumerables personas que merecían la oportunidad de demostrar su valía sin prejuicios. El conquistador 3 seguía navegando por las aguas del Mediterráneo, ya no como símbolo del ego de un hombre, sino como símbolo de lo que se puede lograr cuando las personas aprenden a ver más allá de sus prejuicios y a reconocer el talento allí donde realmente existe.